Seminario Permanente de Evaluación. En esta segunda sesión contamos con la participación de la doctora en Lingüística, María Carreira, quien es profesora emérita de español en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. A nombre del comité organizador de este seminario, les agradezco su interés y asistencia a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Evaluación. Yo soy Moisés López Olea, profesor del CEPE, y junto con la maestra Eliana Lugo y el maestro Edgar René Pacheco estamos organizando este seminario. Bueno, para quienes nos acompañan por primera vez, quisiera nada más hacer un breve comentario. Además de que esperamos que todos y todas se encuentren bien en todo sentido después del día de ayer. Para quienes nos acompañan por primera vez, que quiero comentar que empezamos este seminario el mes pasado con la conferencia Evidencia y Evaluación impartida por el maestro Luis Miguel Samperio, secretario académico de nuestro centro, y esta conferencia ya está disponible en el canal oficial del CEPE en YouTube. Voy a poner en el chat general el enlace a esta conferencia para que puedan acceder a ella en cualquier momento que así lo requieran. También me gustaría comentar que, bueno, la idea de este seminario es abrir esta actividad académica a toda la comunidad interesada en la evaluación de lenguas. Comenzamos este seminario como una actividad interna en 2019 bajo la coordinación de la maestra Liliana Lugo y con la participación de todos los miembros de del Departamento de Evaluación como una actividad académica, una actividad formativa donde a partir de la lectura de referencias bibliográficas estuvimos comentando, discutiendo, formándonos, debatiendo sobre la evaluación de lenguas. Luego, durante 2020, el seminario se mudó a un proyecto PAPIME que coordinaron la maestra Marcela Nieto y el maestro Edgar Pacheco. En este espacio elaboramos bajo la coordinación de nuestros colegas un libro que se acaba de publicar este año, que se llama Evaluación de Expresión Oral y Expresión Escrita en L, Retos y Propuestas. Este libro está disponible para su descarga gratuita en Libros UNAM Open Access. También están compartiendo en el chat el enlace a este libro que elaboramos el año pasado en el seminario coordinado por el maestro Edgar René y la maestra Marcela Nieto. Pueden también entrar a este material cuando lo requieran. No omito comentar también que en este proyecto, el año pasado, en noviembre, también bajo la organización de la maestra Marcela Nieto y el maestro de Pacheco, también se organizó un ciclo internacional de conferencias que duró 4 días, y también las conferencias están a su disposición en una lista de reproducción en el canal oficial de YouTube del CEPE, donde también acabo de compartir el enlace en el chat. De tal manera que, bueno, solamente me gustaría recordar que este seminario que ahora planteamos de manera permanente y abierto, se originó desde 2019 y hemos venido trabajando durante 2020 y ahora queremos abrirlo a toda la comunidad interesada en la evaluación de lenguas. A título personal puedo decir que estas experiencias fueron sumamente formativas y enriquecedoras, y justamente en el marco del centenario del CEPE, queríamos abrir este seminario a toda la comunidad. En esta ocasión, durante este semestre, estamos coordinando la maestra Eliana Lugo y el maestro Edgar Pacheco, y en este momento, bueno, les cedo la palabra a ellos para que, pues, den la bienvenida. Adelante, Edgar. Hola, muchas gracias, Moisés. Pues les agradecemos mucho su asistencia en este seminario y pues nada, esperamos que eh, la información que se comparte en estas conferencias pues sea de gran utilidad para ustedes en su práctica docente. Y pues nada, ya, bienvenidos. Gracias, Edgar. Bueno, antes de comenzar con la conferencia de hoy, no quisiera dejar de agradecer a todos los involucrados en la realización de este seminario, a mis colegas del comité organizador, la maestra Eliana Lugo, el maestro de Pacheco, también a nuestra querida coordinadora de español, la doctora María Reyes, y a todas las manos que nos apoyan para que fluya este seminario,
a Jacqueline Hernández, especialmente a Roberto Muñoz, cuyo apoyo es invaluable. También a la diseñadora Paulina por encargarse de la construcción del sitio web del seminario, que en este momento voy a compartir en el chat. Perdón. Este es el enlace a la página web del seminario. Ahí vamos a estar poniendo la información de las siguientes sesiones. Pueden entrar a consultarla también en cualquier momento. Vamos a anunciar ahí la siguiente sesión, también por las redes sociales oficiales del CEPE. En esta página web también queremos que funcione como un repositorio, de tal manera que ahí vamos a estar dejando las actividades que hagamos en el seminario, así como los materiales que puedan producirse en el futuro. También muchísimas gracias, por supuesto, al maestro Luis Miguel Samperio, secretario académico del CEPE, y por supuesto al doctor Alberto Vital Díaz, director del centro, por todo su apoyo, y por supuesto especialmente a todos los asistentes a nuestras sesiones del seminario. Esperamos que sea un espacio enriquecedor y bueno, que podamos obtener lo mejor de este espacio. Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. En este momento cedo la palabra a la maestra Sandra Cruz, quien moderará esta sesión. No omito comentarles que la maestra Sandra Cruz es maestra en lingüística aplicada por la UNAM, profesora de tiempo completo en el CEPE, es parte fundamental del Departamento de Evaluación, miembro del equipo técnico CIELE y del Comité Técnico para el Desarrollo del CDL, además de una de las profesoras más queridas y con gran trayectoria en nuestro centro. Entonces, muchas gracias por tu apoyo, San. Bienvenidos a todas, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Edgar Moy. Es verdaderamente un gusto estar con ustedes en esta segunda sesión de nuestro seminario permanente de evaluación con la ponencia de la doctora Carreira, que se titula La enseñanza del español como lengua de herencia en los Estados Unidos, presente, pasado y futuro. Doctora, un verdadero placer tenerla con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, a los que nos acompañan por primera vez. Los esperamos en las siguientes sesiones, todas son muy, muy interesantes. Antes de presentar a la doctora, nada más pedirles, por favor, si podemos tener nuestros micrófonos cerrados para que no se distraiga. Al final de la plática de la doctora tendremos oportunidad de hacer preguntas. Claro, si a lo largo de la plática surge alguna pregunta, la pueden poner, por favor, en el chat. Yo con mucho gusto le daré lectura al final y quienes quieran al final también tendrán la palabra, nada más levantando la mano. Así es que bueno, con mucho gusto voy a leer la semblanza de la doctora Carreira. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Illinois, es profesora emérita de español en el College of Liberal Arts de California State University en Long Beach. La investigación de la doctora Carreira se centra en el español como lengua de herencia en los Estados Unidos, así como en las lenguas menos enseñadas. Su trabajo más actual se enfoca en la identidad, la resiliencia y el desarrollo y mantenimiento de las lenguas de herencia. También es codirectora del National Heritage Language Resource Center en UCLA y es editora asociada de Hispania. Fue coorganizadora del primer Congreso Nacional sobre Lenguas de Herencia en 1999 y ha publicado libros de texto para el aprendizaje del español y para hablantes de herencia de español. Doctora, de verdad, un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sandra, Moisés, Edgar, todos ustedes. Para mí me da tanta felicidad estar aquí y es un honor enorme que me hayan vuelto a invitar este año. Voy a compartir entonces la presentación. Vamos a empezar con el título, como vieron aquí. Y ven aquí abajo, es una nueva iniciativa que he lanzado y espero al final tener la oportunidad de hablarles un poquito de esta iniciativa. Justamente la lancé hoy, en el sentido de que lancé ya la página web. Bien, entonces quiero empezar con lo más importante, que es dar las gracias al profesor Edgar René Pacheco Martínez, al Centro CEPE, especialmente a los profesores Sandra Cruz y Moisés López, sin coma, ¿lo lean? Y a ustedes, los que están aquí, que estoy viendo que somos más de 80. Increíble, muchísimas gracias.
Aquí hay un pequeño esbozo de lo que va a ser esta presentación o ponencia. Voy a hablar de la vitalidad lingüística del español en los Estados Unidos, usando un marco teórico que voy a desarrollar o explicar un poquito al principio, y además de usar ese marco teórico para trazar o para ver un poquito lo que es la vitalidad del español en los Estados Unidos, quiero usarlo para analizar, se presta muy bien para el análisis de la historia de lo que es la enseñanza del español como lengua de herencia en los Estados Unidos. O sea, nos da una perspectiva muy interesante de cómo el campo ha ido cambiando a través de los años. Quiero después enfocarme en el estado actual del campo en particular, lo que son los mayores desafíos, y en verdad me voy a enfocar en un solo desafío porque es un tremendísimo desafío. Y por último voy a cerrar con lo positivo, viendo lo que son las vías de desarrollo para el futuro próximo. Antes de eso, quiero hablarles un poquito de las perspectivas y experiencias que traigo a esta presentación. Soy profesora de lingüística en la Universidad Estatal de California en Long Beach, cofundadora y fui codirectora por 16 años del National Heritage Language Resource Center. En los Estados Unidos hay 16 centros de este tipo. Cada centro tiene su misión especial. La de UCLA fue de enfocarse en las lenguas de herencia. Y no solo el español, aunque el español es la más grande de todas, pero en los Estados Unidos tenemos unas 50 lenguas que se enseñan. ¿No? Entonces el centro nuestro se enfoca en esto. Y hoy puedo decir que soy fundadora de The Heritage Language Exchange, el intercambio Heritage Language, y pueden ir a la página web que acabo de lanzar y es un nuevo recurso para maestros y ya verán de qué se trata. Igual de importante de todo esto, esta formación profesional, son mis experiencias como hablante de herencia del español. Yo llegué a los Estados Unidos a los 10 años. Soy cubana, pero pasamos por España antes de venir a los Estados Unidos. Entonces soy cubana con un poco de experiencia en España y por supuesto he vivido la gran parte de mi vida en los Estados Unidos. Entonces tengo esa experiencia de lo que significa ser hablante de herencia del español en las clases de español y en la sociedad en general. Y además soy autora de un libro, Voces, Latino Students and Life in the United States, donde recopilo muchas anécdotas de los estudiantes latinos en los Estados Unidos a modo de dar una perspectiva de lo que es la vida de esos estudiantes en su hogar, en sus barrios, en las escuelas públicas, etcétera. Y entonces voy a citar algunas cosas de este libro para que vean cómo son las experiencias de esos estudiantes. Bien, entonces voy a empezar por la vitalidad lingüística, el marco teórico que voy a usar, y a partir de eso voy a hablar de la vitalidad, de lo que es la vitalidad del español en los Estados Unidos. Bien, entonces la vitalidad lingüística simplemente es una medida del estado de una lengua, la salud, digamos, de una lengua, y típicamente una lengua no dominante en situación de bilingüismo. Entonces el español en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es una lengua no dominante en el sentido que el inglés es la lengua dominante, y está en situación de bilingüismo. El español en México no es una lengua no dominante, todo lo contrario, ¿verdad? El modelo que voy a usar, hay varios modelos, pero el modelo que voy a usar, porque se presta muy bien para el tipo de análisis que voy a hacer, es el modelo que en inglés se conoce por sus siglas, COD, y C se refiere a capacidad, O a oportunidad y D deseo. Y es un modelo, una herramienta que se ha usado para medir la vitalidad de lenguas no dominantes. Por ejemplo, se ha usado para el irlandés y para revertir el declive de lenguas tales como el irlandés, ¿verdad? Y en esta ponencia voy a usar este modelo no solo para, como usualmente se usa, para examinar la vitalidad lingüística del español en los Estados Unidos, sino que también lo voy a usar para trazar cómo se ha ido desarrollando el campo de la enseñanza del español a medida que hemos ido profundizando nuestro entendimiento de este tema, y a medida que la situación del español en los Estados Unidos y en el mundo ha ido cambiando. Bien, entonces, muy rapidito, ¿a qué se refiere? Perdón, ¿a qué se refiere cada uno de estos términos? Bueno, capacidad se refiere a las habilidades funcionales, la competencia, lo que se llama competencia comunicativa, que es saber hacer.
Y aquí estamos hablando de competencia de individuos y de grupos de hablantes. Entonces, al hablar de la capacidad del español en los Estados Unidos, estamos hablando, bueno, los individuos en sí que también hablan la lengua y el grupo, los que hablan español, que también la hablan, ¿verdad? Y pasando a oportunidad, la oportunidad se refiere a todos los dominios donde usamos la lengua. Y voy a recalcar esto que está aquí, entre comillas, porque se va a hacer muy significativo más adelante. Lobianco y Peyton dicen que son dominios donde el uso de la lengua es natural, de esperar y bien visto. Y por último, deseo, como la palabra lo indica, es la disposición o las actitudes que tienen los individuos y la sociedad en su conjunto hacia el mantenimiento, uso y aprendizaje de esta lengua no dominante. En este caso estamos hablando del español. Bien, ese es el marco teórico, ¿no? Vamos ahora a pasar a ver qué pasa con el español en los Estados Unidos. Bueno, hay cosas muy favorables. En este momento se estima que hay unos 41 millones de hablantes, hablantes de español en el ámbito hogareño, o sea, estos son latinos. Y además de eso, hay 15 millones de hablantes del español que lo hablan como segunda lengua, típicamente habiéndolo estudiado en la universidad y se ganan la vida de alguna manera usando el español. Esto corresponde a un 13% de la población. Esto, por supuesto, es altamente favorable en cuanto a capacidad porque tenemos una gran población de hispanohablantes en este país. Ahora, en lo que no es tan favorable, vemos que el censo, esto nos ha dado esta información, que el uso del español en hogares latinos está en declive. Entonces sabemos que en el 2005, en el censo del 2005, vimos que el 78% de los latinos hablaban español en el hogar. En el 2015, vimos que hubo una decaída al 73%. Todavía no tenemos los resultados del censo del 2020, obviamente por la pandemia, todo lo que causó la pandemia, pero se espera que eso haya bajado todavía más. Además de eso, hemos visto que el español sigue el patrón de pérdida generacional de las lenguas inmigrantes a los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con eso? Lo que se ha observado muchas veces es que la generación que llega a los Estados Unidos, la generación inmigrante, por supuesto, domina mejor el español que el inglés y tiene mucha alta preferencia por el español, por encima del inglés. Sus hijos, sin embargo, son bilingües y ya prefieren el inglés al español. En muchos casos, han perdido mucho de su español. Al llegar a la tercera generación, es decir, a los nietos de los inmigrantes originales, en muchos casos ya se ha perdido el español. Lo interesante de todo esto es que al nivel nacional el español va siguiendo este patrón, pero en lugares tales como Miami o Los Ángeles, donde la comunidad de habla hispana es tan grande, no está pasando eso. El español se está conservando un poco mejor, obviamente, porque aquí vivimos con el español en el aire, en el ambiente constantemente, ¿no? Y eso favorece la conservación del español. Pero bueno, por regla general, estos son los datos desfavorables en cuanto a la capacidad lingüística. Ahora, pasando a oportunidad y empezando por lo favorable, aquí voy a hacer un análisis limitado, me voy a limitar porque no tengo tanto tiempo a lo que son las ofertas de trabajo en español. Y en el 2015, un estudio que se hizo de esto, en el 2015 hubo casi 500.000 ofertas de trabajo en línea, seguramente hubo otras ofertas para hispanohablantes bilingües, ¿verdad? Y esto representa un incremento de un 150% con respecto al 2010. Esto es enorme. Y si se pusieran a ver, por cierto, se me había olvidado, todo lo que está en azul, sí voy a salir un momento de, pueden ver aquí abajo, tengo la referencia de todo lo que está en azul, cosa que ustedes puedan acceder a todos estos documentos, ¿verdad? Entonces, bien, en una amplia gama de sectores e industrias, si van a ver ese documento. Ahora, para comparar, para darse cuenta de la enormidad de esto, hay que compararlo con el chino, que es la segunda lengua
que no sea inglés, de mayor demanda en los Estados Unidos. En el 2015 hubo 30 y vamos a hacer redondear a 37,000 ofertas para hablantes del chino. Ahí se dan cuenta de la importancia, de las oportunidades que presenta el español. Y voy a volver a esto más adelante, el tema de las oportunidades y lo que eso significa para la enseñanza. Habiendo visto ya lo positivo, vamos ahora a pasar a lo que es muy negativo, en mi opinión. Y vuelvo a recordarles de eso que leímos anteriormente, que la oportunidad se refiere a dominios donde el uso de la lengua es natural, esperar y bien visto. Bien. Hemos tenido, desgraciadamente, muchas noticias de este tipo. Ese es el caso de 2 señoras que estaban hablando español en Montana y fueron detenidas por la agencia fronteriza, consideradas sospechosas. ¿No? Eso es en Montana, no estamos hablando de la frontera del sur, ¿no? Igualmente en el Los Angeles Times vemos que el Albertson es una cadena de supermercados y parece que estaba prohibiendo que los trabajadores latinos hablaran español. Esto, por supuesto, es serio y es muy negativo, pero quiero recordarles lo que se ve aquí, que hay remedios legales para todo esto, ¿verdad? Eso es lo bueno, lo único positivo que puedo sacar de todo esto, ¿verdad? Pasando ahora a deseo, les recuerdo que son las actitudes que tienen los hablantes y la sociedad en cuanto al uso, aprendizaje y la integración del español. Y para analizar el deseo, me voy a enfocar en 2 plataformas. Una es Meetup, que es una plataforma que facilita la reunión de personas que tienen intereses comunes. Y la otra plataforma es Quora, que es una red social de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con Meetup. No sé si la conocen, pero luce algo así. Entonces, pueden ver que son grupos, en este caso, lo que tengo aquí son grupos de conversación de inglés y español. Ahora, yo fui a Meetup a modo de medir las oportunidades que se presentan para usar el español y también el deseo de usar el español. Y miren lo que encontré, entre tantas otras cosas. Hay varios grupos que tienen miles de participantes, de personas que quieren aprender y conversar, practicar el español. Por ejemplo, esto es en Los Ángeles. En Los Ángeles, no estoy hablando a nivel nacional, el Spanish Meetup Group tiene más de 4,000 miembros. Igual pasa con el intercambio English-Spanish Exchange. Y en Alhambra, Pasadena, que son ciudades relativamente pequeñas en la zona de Los Ángeles, hay un grupo de más de 1,000 miembros. Así hay muchos, quizás no tan grandes, pero Los Ángeles está lleno de estos grupos. Y además de estos grupos que se enfocan en la práctica y el aprendizaje de la lengua, tenemos otra cosa fabulosa en lo que respecta a la oportunidad y también en lo que respecta a lo que es un marcador de deseo. Estos son grupos de interés personal que se reúnen para hablar en español porque esa es la lengua natural para ellos o en la lengua en que se quieren comunicar. Entonces, por ejemplo, si van a Mira, van a encontrar entre otros tantos grupos bohemios y trovadores, que es un grupo de amantes de la música, el Rincón Literario, obviamente amantes de la literatura, Latinas Sin Muro, grupo de autoayuda para las mujeres, conectados a la verdad, lectores de la Biblia, improvisación en español, yoga en español, etcétera. Esto es muy favorable, por supuesto, en cuanto a la oportunidad, indica altos deseos, por lo menos en un cierto número de personas en Los Ángeles. Pasando a Quora, como les expliqué, es una aplicación de preguntas y respuestas. Entonces yo fui aquí a buscar y puse Spanish, a ver qué salía en cuanto a preguntas. Y esta es una de ellas. ¿Debo aprender alemán, francés o español? Las respuestas son interesantísimas. Voy a compartir 2 nada más, pero los invito, si les interesa esto, los invito a que se pongan a buscar. Pueden pasar horas de horas leyendo lo que la gente dice. Es muy interesante. Bien, esa primera no lo voy a traducir directamente, voy a resaltar algunas cosas, ¿no? Esta primera viene de, no sé por qué me imaginé que era una mujer, bueno, de una persona que vive en Nueva York y dice que va a hablar del español porque esta es la lengua que conoce. Ella trabaja en Manhattan y dice que en Manhattan, como ustedes saben, es un centro global para negocios, medios de comunicación y arte.
Y entonces dice lo siguiente: como el mundo latinoamericano está creciendo económicamente y demográficamente, hay muchas oportunidades para hablar español. En contraste con lo que sucede con el alemán y el francés, estas lenguas que tienen ya una relevancia y una influencia bastante estable, el español está en una situación de crecimiento y de mayor aceptación. Además, habla de las oportunidades profesionales que presenta el español. Esto, por supuesto, es positivo, indica deseo. Ese próximo comentario es muy interesante. Esta persona empieza diciendo español, aprende español. Ahora, fíjense lo que dice la segunda lengua. Aunque el español no sea la más atractiva de las tres, de ninguna manera, oigan ese aunque, el español acaba siendo la segunda lengua más hablada en el mundo y con una rápida tasa de crecimiento. Ahora añade una serie de cosas que no sé si son ciertas. Se predice que para el siglo XXI todo el mundo hablará inglés, español o mandarín. Y muchas lenguas están muriendo a diario, etcétera. Pero fíjense qué curioso, que por un lado dice español, que es de gran utilidad, y por el otro lado dice, pero no es tan atractivo como las otras lenguas. Entonces, eso representa muy bien la situación del español en los Estados Unidos. Tiene muchos puntos verdes, cosas positivas, y esto lo use con el semáforo en mente: verde es positivo, vamos hacia adelante, y el rojo negativo, ¿verdad? Vemos las dos cosas, una situación mixta en cuanto al deseo, y también la vimos en cuanto a la capacidad y la oportunidad, ¿verdad? Ahora voy a enfocarme en el sector educacional, porque el sector educacional reúne las tres cosas: capacidad, porque aumenta la capacidad mediante la instrucción; oportunidad, porque si aumenta la capacidad va a crear oportunidades de todo tipo para usar el español; y también puede aumentar el deseo o disminuir el deseo, y voy a hablar de esas dos posibilidades. Bien, empezamos como siempre con lo favorable para ser positivos, ¿no? Y resulta, y quizás lo sabían ya, que el español es la lengua más estudiada en los Estados Unidos, pero por mucho. Se estima que 6 a 7 millones de personas estudian el español todos los años en los Estados Unidos. Vuelvo a repetirlo: 6 a 7 millones de personas a todos los niveles, ¿no? Al nivel universitario, el número de estudiantes, si sumamos el número de estudiantes de español, ese número excede el número total de estudiantes de todas las otras lenguas que se enseñan en el país. Imagínense, y lo excede por bastante, por cierto, casi lo duplica. Ahora, puesto la palabrita resentimiento entre paréntesis, porque indudablemente esto crea resentimiento entre los profesores de otras lenguas. Resentimiento en el sentido, ¿y por qué no podemos tener nosotros tantos estudiantes? Y otra cosa que pasa es que cuando se habla de lo que está pasando en la enseñanza de lenguas en los Estados Unidos, muchas veces no se menciona al español. Extraño que, siendo la lengua de 13% de la población, muchas veces en las comunidades de profesores de lenguas, muchas veces se trata de no hablar del español. ¿Por qué? Porque hay miedo de que los otros profesores se sientan echados a un lado, ¿verdad? Entonces, eso desgraciadamente resulta ser muy negativo. Y voy a dar un ejemplo más adelante. Además de todos esos datos demográficos, de pronto en los Estados Unidos tenemos este crecimiento fantástico de programas de inmersión de doble lenguaje, lo que se llama en inglés Dual Language Programs. Y esto es una especie de educación bilingüe, algo muy nuevo, que ha surgido, no tan nuevo, pero que de pronto es muy popular. Es una educación donde los angloparlantes, niños que son monolingües angloparlantes, estudian con niños que hablan otra lengua en el hogar, y ambos tratan de desarrollar destrezas avanzadas a través de los años en el inglés y la otra lengua. En este caso estamos hablando del español. Y estos programas se han hecho extremadamente populares. Había 300 en el 2001, en el 2020 3.000, la gran mayoría de ellos siendo de español.
En el Distrito Escolar de Los Ángeles, en el 2019, había 15,000 estudiantes inscritos en este programa. Es fabuloso, ¿no? Bien, otra cosa muy positiva es que en el 2016 la proposición 58 marcó el regreso de la educación bilingüe en California. Y por cierto, marcó el regreso con un 72% de aceptación de los votantes californianos. Impresionante, o sea, que no eran solo los latinos los que votaron a favor de la educación bilingüe. En general, California votó a favor de la educación bilingüe. Y no sé si recordarán, pero en el 98 la proposición 227 prácticamente eliminó la educación bilingüe. Entonces, entre el 98 y el 2017 no tuvimos educación bilingüe en California. Otra cosa muy positiva ha sido esto que se llama el sello de bialfabetismo, que en inglés se llama The Seal of Biliteracy. Y esto es un reconocimiento que dan las escuelas que participan en este programa a estudiantes que cumplen con ciertos requisitos, y típicamente los requisitos son haber cursado 4 años de estudios de lenguas al nivel secundario. Esto también ha crecido mucho y se ha vuelto muy popular últimamente. En California, en el año, y no veo el año 2020, será de pronto, 2018, se dieron 4,000 sellos de español en California. Esto, por cierto, este sello marca 2 niveles, un nivel intermedio alto, que es de por sí bastante alto, aunque le ponen la palabra intermedio por delante. Es un nivel bastante avanzado y, por cierto, tienen el hipervínculo ahí. Y además tiene otro nivel más alto todavía. Entonces es un buen marcador de capacidad, de una capacidad que va creciendo al nivel secundario, estoy hablando, ¿no? Además del sello de bialfabetismo, tenemos ahora el sello global de bialfabetismo. ¿Y qué es esto? Como les expliqué, con el primer sello se trata de escuelas que participan y otorgan este sello. El sello global de bialfabetismo está abierto a todo el mundo que esté dispuesto a hacer una prueba o a demostrar conocimiento de la lengua, su segunda lengua, bien porque la estudió en la universidad, por lo que fuera, ¿no? Entonces puede solicitar este sello global y es una especie de acreditación que puede presentar a la hora de buscar trabajo, lo que fuera. Entonces todo esto, por supuesto, es muy favorable, muy positivo a la capacidad del español dentro de lo que es el sector educacional. Ahora, vamos a lo negativo. Bueno, el registro del Center for Applied Linguistics, que es una organización nacional que lleva la cuenta de muchísimas cosas en cuanto a la enseñanza y el uso de otras lenguas, tiene una lista de 520 escuelas comunitarias. Las escuelas comunitarias son esas escuelitas, y no digo escuelitas de manera negativa, son pequeñas escuelas que organizan los padres y típicamente se reúnen los sábados, los domingos, a veces un día entre semana por la noche, pero el punto es que estas escuelas están organizadas para enseñar o mantener, conservar las lenguas inmigrantes. Esto es muy mala noticia, es lo que tengo aquí. De 520 escuelas comunitarias, solo 9 enseñan español, se enfocan en español. Estamos hablando de una población de 41 millones de latinos en los Estados Unidos y solo tenemos 9 escuelas. Por comparación, hay casi 200 lenguas de chino, casi 40, no lenguas, programas de chino, casi 40 programas de hindi y alemán, 34 de coreano, 20 y pico de persa. Se dan cuenta entonces que eso es una situación negativa y voy a volver a lo que se puede hacer sobre esto y lo que se debe hacer si lo que queremos es mejorar el nivel de uso del español y conservar también lo que tenemos. Ese es un paso fundamental. Bien. También en lo que es muy desfavorable, y esto no es solo para el español, eso es lo que estamos viendo en cuanto a las inscripciones al nivel universitario en lenguas extranjeras. Por alguna razón, el coreano y el lenguaje de señas también han aumentado. Pero fíjense lo que ha pasado con todas las otras lenguas. El español, entre el 2009
y no veo las fechas que están arriba, pero esa fecha que se dan ahí, ha disminuido, ha perdido 17% de sus estudiantes. Eso es algo serio y se espera que para el próximo estudio que se haya, el bajón sea todavía más pronunciado. Sobre todo me imagino que con la pandemia esto va a ser todavía más serio. Eso es serio entonces. ¿Qué específicamente sabemos sobre la inscripción, las inscripciones en curso de español como lengua de herencia? Pues muy poco. Curiosamente, a pesar de que hay 41 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos, que el español es la lengua más enseñada. Por cierto, en el distrito de Los Ángeles, la mayoría de los estudiantes son latinos. Y a pesar de eso, sabemos muy poco de lo que se está haciendo en los Estados Unidos en cuanto a la enseñanza del español a hispanohablantes. Eso dice mucho. Y aquí quiero volver a un tema que ya mencioné muy brevemente. Hay una gran brecha entre la retórica y la práctica. La retórica la voy a representar con este informe. Ese fue un informe muy importante que se publicó en el año 2017 y fue un informe preparado por un grupo de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Y cuando salió, bueno, causó mucha sensación porque este es un grupo muy distinguido de personas y en la comunidad nuestra de estudiosos de lenguas de herencia fue algo fabuloso porque este informe hablaba de la importancia de desarrollar las lenguas de herencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace 15 años salió un informe muy parecido y este informe es prácticamente igualito al que se escribió hace 15 años. Es como si nadie hubiera leído el informe de hace 15 años, incluso la Academia Nacional de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. No solo eso, pero además de que se destaca la importancia de las lenguas de herencia para el país, el estudio de estas lenguas, como indico aquí, que se sabe muy poco, no ha progresado mucho en cuanto a datos demográficos, pero los datos demográficos vienen siendo muy importantes. Y otra cosa, del español no se habla. Ustedes pueden creer que el español, que es la lengua más importante después del inglés en los Estados Unidos, no se le da ninguna atención especial en este informe tan importante. De hecho, hay unos cuadritos que destacan las experiencias personales de diferentes hablantes de herencia, y hay hablantes de herencia de otras lenguas, incluso el alemán, que es tan raro. No hay un ejemplo de nadie que sea hablante de herencia del español. Cuando esto pasó, yo pregunté a uno de los autores, ¿y esto cómo se explica? Y me dijo, bueno, es que no queríamos herir sentimientos, es una situación política muy complicada, muy delicada, no queríamos destacar el español. Esto, como ya les mencioné, es algo que pasa mucho y desfavorece mucho la enseñanza del español. Voy a hablar de estas encuestas más adelante, así que me voy a saltar eso. Pasando a la historia del campo de la enseñanza del español como lengua de herencia, sucede algo muy interesante, que este modelo que ya he usado se presta muy bien para analizar las diferentes etapas de desarrollo del campo. La primera etapa fue una etapa en que el enfoque estuvo en la capacidad. Después pasamos a la etapa del deseo y por último, en este momento nos encontramos en una etapa donde el enfoque está en la oportunidad. Vamos a ver a qué me refiero. En la primera etapa tuvimos esta maravillosa investigadora Guadalupe Valdés, no sé si la conocen, es mexicana, y ya en el 78 empezó a hablar de este tema y en ese momento identificó estos objetivos para la enseñanza del español como lengua de herencia. Y aquí los voy a abreviar muy rápidamente: la ortografía, el desarrollo de las destrezas de lectura, de escritura, terminología gramatical y la lengua normativa o estándar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? 20 años, casi 20 años después, en el 95 y también en el 97, vemos que hay un pequeño cambio en estos objetivos. Ya no se habla, fíjense, de terminología, estamos hablando de conservación del español, adquisición de la variante normativa, transferencia de destrezas,
del inglés, en ese momento se pensaba del inglés al español, hoy en día se piensa de una lengua a otra porque va en dos direcciones, y de expansión de registros. Entonces, no solo conocer el registro normativo o estándar académico, sino que variantes dialectales, variantes de otros registros. Entonces, lo que tenemos es que empezamos con un enfoque en lo que es la gramática, la terminología, arreglar los errores y la perspectiva monolingüe, crear hablantes casi monolingües. Ahora, una versión donde la idea es la expansión de las habilidades funcionales y la perspectiva es el bilingüismo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque en los 80, como ustedes saben, hubo el movimiento de competencia comunicativa. Y ahí el enfoque está en hacer con el lenguaje, saber hacer en situaciones concretas, ser entendido y entender a los demás. Entonces ya no es tanto conocer la gramática, no es tanto hablar sin errores, sino hacerse entender bien en situaciones específicas. No voy a leer esto, pero pueden leerlo si van a las notas en la página. También en los 80, en correspondencia con esto del movimiento de competencia comunicativa, ACTFL, que es la organización más importante, tiene 13.000 miembros, la organización más importante de profesores de lenguas en los Estados Unidos, sale con estas guías de capacidad lingüística en el 80, en los 80, por supuesto, porque es entonces que crece o que surge este movimiento de competencia comunicativa. Y ha habido varias versiones, la que tengo aquí, que esa es la ilustración, viene de la última versión, que es el 2012. Como ven, hay 5 niveles de capacidad lingüística. Aquí está distinguido, que por alguna razón no sale. Entonces, aquí hay 4 y el último es distinguido. Muy bien. Pasando entonces el desarrollo, a la etapa deseo. La etapa deseo surge porque empezamos a notar una conexión entre la capacidad y deseo. Y aquí le debemos mucho al famoso investigador Stephen Krashen, y voy a traducir de manera muy informal lo que está en una publicación y pueden acceder a ella con el hipervínculo. Y aquí está citando a un estudiante hispanohablante que dice: mi autoestima llegó al punto más bajo en la universidad. Algunos de mis compañeros hicieron comentarios bien intencionados, pero muy duros al oírme hablar español. Y fue en ese momento que tomé la decisión que no hablaría, a no ser que pudiera hablar fluidamente y con precisión gramatical y un acento nativo. Stephen Krashen lo que dice es que ese estudiante ha desarrollado timidez lingüística o vergüenza lingüística. Y el problema con la vergüenza lingüística es que disminuye el deseo, y al disminuir el deseo, disminuye las oportunidades que se presentan para usar la lengua, y eso también cambia la capacidad o baja la capacidad a largo plazo, ¿verdad? Entonces es por eso, es esta conexión entre el deseo, que si es negativo va a disminuir la capacidad, que de pronto los estudiosos de este campo empiezan a prestar atención a cuestiones de deseo. La etapa de deseo se caracteriza por una investigación de temas afectivos y sociales, el querer entender los objetivos, las motivaciones, las experiencias de estos hablantes, reconociendo que vamos a enseñarlos, vamos a poder llegar a ellos mucho mejor si reconocemos eso y diseñamos actividades, currículos, lo que fuera, que corresponde a esas actividades, esas experiencias, motivaciones y todo esto, ¿verdad? Entonces lo que vemos es una evolución en la etapa de deseo. Más adelante, más recientemente, seguimos buscando experiencias, metas, identidad, pero ahora se ha presentado esto de la pedagogía crítica. Y la pedagogía crítica, como ustedes saben, trata de cuestionar y desafiar las creencias y prácticas lingüísticas dominantes con el fin de crear conciencia lingüística en nuestros estudiantes. Entonces, hoy en día tenemos los dos enfoques. El diseñar una pedagogía que responde a las motivaciones, las experiencias, la búsqueda de identidad de nuestros estudiantes latinos y que además crea conciencia crítica.
Esto viene del libro que escribí y no es fácil de traducir por la manera en que está escrita, voy a hacer lo mejor que pueda, pero lo que me encanta de esta cita es que vemos como todo esto de las experiencias se junta con la conciencia crítica. Y este estudiante dice, en la escuela me llamaban mexicano, pero para los americanos, para los mexicanos soy americano. Soy parte de cada grupo. Un momento, es que no soy parte de cada grupo, pero no me aceptan en ninguno de los dos. En la escuela secundaria, me consideraba mexicano porque hablaba español, pero la familia de mi papá me consideraba pocho porque mi español no era tan bueno. Esta dualidad en que uno está en el medio, trabado en el medio, atascado en el medio. A los latinos se nos dice que no somos americanos, pero también que no estamos conectados a nuestra herencia. Y ahora esto lo pongo en rojo porque es tan importante para todos los que enseñamos a hispanohablantes. Lo importante es sentir orgullo en ambas culturas y aprender a lidiar con el rechazo. Es posible que nunca nos acepten en ninguno de los dos lados. Y es por eso que uno busca otras personas similares a uno, porque al socializarse con estas personas que tienen experiencias comunes, aprendemos a lidiar con esa experiencia. Si hay solo una cosita que podemos llevarnos en cuanto al diseño de la enseñanza y de actividades de enseñanza para los hispanohablantes, es esta, ¿verdad? Bien, motivaciones y desmotivaciones. Bueno, las motivaciones, eso es bello también, lo que dice ese estudiante. Y lo que es un estudiante que relata que estando en la escuela secundaria se ofreció de voluntario para traducir a padres y maestros durante esas reuniones que hay varias veces al año entre los padres y maestros, y que esto inspiró a que otros latinos hicieran lo mismo, otros estudiantes latinos. Y entonces este estudiante relata lo positivo que eso fue, lo bien que se sintió de poder ayudar, y también que eso hizo que recibiera un reconocimiento especial en su último año de escuela secundaria. Esto es muy motivante en cuanto a la capacidad, la oportunidad y el deseo, ¿verdad? Ahora, desmotivaciones. Y voy a poner una aquí y no quiero herir sentimientos, solo voy a ponerlo porque es algo que se repite tanto. Entonces es muy importante tener conciencia de esto. Ese estudiante habla de la primera vez que fue a México, lo difícil que se le hizo todo. Y él dice, el español mío no estaba muy bien, hice todo lo posible por hablar con mis primos, pero se burlaban de mí porque no lo hablaba perfectamente. Y pasaron la gran cantidad de su tiempo corrigiéndome. Ese viaje pasó hace mucho tiempo cuando era muy joven y ahora mi español ha mejorado mucho, está mucho mejor, pero todavía siento los efectos. Me siento tímido de hablar español. Esto nos alerta a el peligro de criticar demasiado, mientras que lo otro nos alerta al valor de usar de poner a los estudiantes a usar sus destrezas en contextos reales, ¿verdad? Bien. En cuanto al nivel universitario, y quizás al nivel secundario, eso fue una encuesta de 2,000 estudiantes que yo hice con la directora en ese momento del centro de UCLA, de UCLA, y lo que vimos es que había 4 razones principales por las cuales los estudiantes de herencia de todas las lenguas estudiaban su lengua. Identificación personal, la comunicación con amigos y familiares en los Estados Unidos, muy importante. En tercer lugar, comunicación fuera de los Estados Unidos. Y por último, fines profesionales. Y aquí pongo que fueron las respuestas agregadas de todas las lenguas. Si nos fijamos en el español, fines profesionales, voy a hablar de esto porque es muy importante, voy a hablar mucho más de esto. Fines profesionales viene siendo lo más importante para los hablantes de español. Y cabe considerar que esa encuesta es del 2011. Sospecho que hoy en día es todavía más importante. Pasando a la etapa de oportunidad. Eso surge en la segunda década del siglo XXI y hay un montón
de artículos sobre eso, explicando de dónde viene esto y dando guías para ofrecer cursos que se enfoquen en las profesiones, ¿verdad? Y pueden acceder a todo esto viendo a las notas del PowerPoint, ¿verdad? ¿A qué se debe de pronto todos estos artículos y los cursos que se han ido creando en los últimos 10 años? Bueno, a la creciente presencia demográfica y económica de los latinos en los Estados Unidos, a la importancia del español, el descubrimiento de la importancia del español en el mercado global, sobre todo lo que tiene que ver a las Américas, y la valorización del bilingüismo en el ámbito nacional. Recuerden todo lo que les mencioné de las, ¿cuántas eran? 500.000 ofertas de trabajo para personas que hablan español, ¿verdad? Entonces, resumiendo muy rapidito, en capacidad pasamos de gramática y hablante monolingüe y la corrección a saber hacer. Y hoy en día aquí estamos en saber hacer habilidades funcionales, ¿verdad? Recuerden que esto es lo que hace que nuestros hablantes se sientan bien. Recuerden lo que dijo el traductor. Deseo, ahora tenemos tomar en consideración las experiencias, necesidades socioafectivas de nuestros estudiantes al crear actividades y también ayudarles a desarrollar una conciencia crítica que cuestione alguna de las cosas negativas que van oyendo. En la oportunidad tenemos muchos cursos que se han ido creando con una orientación a preparar a los hablantes latinos a ejercer profesiones haciendo uso del español. Y ahí pongo un signo de interrogación porque volveré a eso más adelante, bien al final. Bien. Ahora voy a pasar al estado, bueno, ya hemos visto un poco el estado actual del campo y aquí he puesto mayores desafíos, pero en verdad me voy a enfocar en el mayor desafío y voy a hablar un poquito de otros. El mayor desafío sin duda alguna son clases mixtas. ¿Qué son las clases mixtas? Son clases con estudiantes de herencia y de segunda lengua. Y antes de empezar esta ponencia estuve hablando con mis colegas de CEPE y veo que ese es un problema que se presenta en este centro. Es un problema que se presenta en los Estados Unidos. Es un problema muy serio. ¿Por qué hay clases mixtas? Porque en muchos departamentos no hay suficientes estudiantes para tener clases especializadas para hispanohablante. Entonces lo que se hace es que se juntan los hablantes de segunda lengua y los hablantes de herencia. Y esto crea situaciones casi imposibles que voy a detallar ahora. Primero, quiero decir que resulta ser que ese es el formato educacional más disponible para los aprendientes de herencia latinos. Lo poco que se sabe, lo que se ha hecho con encuestas, muestra que la gran mayoría, no la gran mayoría, pero en su mayoría, los departamentos de lenguas no tienen clases especializadas para hispanohablantes, ¿verdad? Estas encuestas están un poquito viejitas ahora, pero la cosa no ha cambiado mucho, es mi impresión. Entonces, en la gran mayoría de los casos, no hay clases especializadas para hispanohablantes. La mayoría de los hispanohablantes estudian en clases mixtas. Desde el punto de vista de la enseñanza, este es el formato más difícil por la enorme diversidad de perfiles que se presentan, y voy a mostrar eso en un segundo. Y sobre todo, por la falta de metodología y materiales didácticos específicos para este formato. No existen. Yo voy a trazar un poco una metodología, pero eso no se ha desarrollado por completo todavía. Antes de eso, ¿qué sabemos de las clases mixtas? Esto fue un estudio nacional que hice en unos 2000, en esos 1000 departamentos, 300 departamentos, 2000 fue los estudiantes, 27 lenguas, siendo el español y el chino las más representadas. Y lo que vi es que había 3 tipos de clase, una tipología de clases mixtas. Tipo 1, clase con muy pocos estudiantes de herencia y muchos de segunda lengua. Tipo 2, clase con un número considerable de estudiantes de herencia y también de segunda lengua. Y tipo 3, clases con muchos estudiantes de herencia y relativamente pocos estudiantes de segunda lengua. ¿Por qué esta distinción? Porque cuando estudiamos, o los pocos estudios que se han hecho de las perspectivas estudiantiles y docentes, arrojan
diferencias importantes entre estas tipologías. Primero, el tipo 1, el único estudio que yo conozco que se haya hecho sugiere que las perspectivas son negativas. Tipo 2, sin embargo, las perspectivas son positivas. Tipo 3 no se ha estudiado, pero voy a hablar un poquito de una clase que yo enseño que tiene esta tipología, que representa esta tipología. Bien, enfocándonos un poquito más en los comentarios, eso es de otro estudio que yo hice de las clases mixtas, donde hay muy pocos estudiantes de herencia. Y ojo, esa tipología es muy común, esa categoría es muy común. Este tipo de comentarios se repite mucho. No le di consideración particular a los estudiantes de herencia, son un grupo muy pequeño. Nos enfocamos en los principiantes y no prestamos atención a las necesidades de los estudiantes de herencia. Quizás por esta mentalidad es que la percepción docente y estudiantil es muy negativa, ¿verdad? Pasando ahora a lo que es positivo, bueno, en las clases donde hay un balance de las dos poblaciones. Y aquí voy a citar a dos estudiantes de diferentes estudios, pero que nos dan una idea muy buena de lo que debe ser una metodología para las clases mixtas. La primera estudiante dice, aunque soy hablante nativa del español, no conozco muy bien la gramática, qué común, ¿verdad? Mi compañera, que es hablante de segunda lengua, me ayudó con algunos errores gramaticales y aprecio mucho eso, lo aprecié mucho eso. En otro estudio, una estudiante de segunda lengua dice, júntenos, en referencia a los hablantes de segunda lengua con los hablantes de herencia, y formamos un gran equipo, ¿no? Entonces, aquí, en mi opinión, está el secreto de una metodología, o parte del secreto de una metodología para las clases mixtas. El aprendizaje cooperativo, que requiere la colaboración de los estudiantes de herencia. Pero dije que es parte del secreto, porque además de cooperación, tenemos que tener lo contrario, que es la diferenciación, la separación de los estudiantes en algunos casos. Vamos primero a enfocarnos en cómo puede funcionar un aprendizaje cooperativo. Y para hacer eso voy a comparar los puntos fuertes de los estudiantes de herencia con los de los estudiantes de segunda lengua. Y es muy interesante porque vemos que si el estudiante de herencia tiene un conocimiento implícito, o sea, que sabe hablar pero no explicar lo que está haciendo, el estudiante de segunda lengua tiene un conocimiento explícito, se conoce las reglas y sabe explicar los errores citando las reglas, pero a la hora de expresarse espontáneamente le cuesta más, ¿verdad? Mientras que el estudiante de herencia tiene más facilidad con la comunicación espontánea. La comunicación oral también se le facilita más, mientras que al estudiante de segunda lengua se le facilita más la comunicación escrita. Claro, porque eso es lo que se enseña en los programas de estudio y también porque es lo que favorece una comunicación planeada, ¿verdad? El estudiante de herencia conoce el registro informal y sabe usarlo en las funciones cotidianas, mientras que el estudiante de segunda lengua conoce el registro académico, funciones formales, variantes dialectales, los de herencia, lengua estándar. Bien, entonces, esas dos poblaciones son imágenes invertidas o especulares, ¿verdad? Lo que uno tiene le falta al otro. Bien, entonces, volviendo, enfocándome en este concepto de la colaboración, podemos ahora empezar a ver el tipo de actividad que favorece a los estudiantes, a ambos grupos en las clases mixtas. Voy a darles un ejemplo. Siguiendo con eso de oportunidad, supongamos que queremos preparar a nuestros estudiantes para una entrevista, para participar en una entrevista de español o para ser entrevistados en una entrevista de trabajo en español. Y esto es un ejercicio que yo hago en mi clase y lo preparamos por unas 2 o 3 semanas porque es algo bastante elaborado. Lo bueno que tiene este ejercicio en cuanto a cómo funcionaría en una clase mixta es que fíjense que tiene algo que los estudiantes de herencia saben muy bien y pueden enseñar o en lo que pueden ayudar a los estudiantes de segunda lengua, y viceversa. También tiene algo que los estudiantes de segunda lengua dominan mejor
que los estudiantes de herencia, y con esto ellos pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes de herencia. Ahora tenemos un buen equipo, ¿verdad? Otro ejemplo, vamos a suponer que queremos que nuestros estudiantes creen una campaña publicitaria. Fíjense, y me estoy inventando así sin dar muchos ejemplos, esto puede cambiar, sin ser específica, perdón, esto puede cambiar, pero fíjense que tenemos un poco de todo, cosa que los dos tipos de estudiantes pueden aportar algo de su conocimiento y aprender del otro grupo. Ahora, invirtiendo la cosa, ¿qué es lo que no funciona? Bueno, actividades que solo corresponden a este tipo de conocimiento o que tratan de desarrollar solo este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Los hablantes de herencia ya conocen, ya tienen este tipo de conocimiento. Entonces los que se van a favorecer van a ser los hablantes de segunda lengua y los hablantes de herencia van a funcionar como maestros. Si tenemos por otro lado actividades que corresponden a este o que tratan de desarrollar este tipo de conocimiento, pues los de herencia se van a favorecer, no tanto los de segunda lengua, ¿verdad? Entonces, en cuanto al aprendizaje cooperativo, lo que tenemos que hacer es tratar de diseñar actividades que requieran la cooperación de los dos grupos de estudiantes y crear grupos mixtos de esa manera. Pasando ahora al aprendizaje diferenciado, aquí vamos a hacer lo contrario. En vez de mezclar las dos poblaciones, vamos a separarlas en algunos casos. Vamos a ver cuáles son los casos. Les voy a dar 3 casos. Vamos a suponer que en clase, como es muy natural, esto sucede mucho, queremos hablar, conversar, ¿no? Y en este caso, un tema que se está hablando mucho es la educación virtual, a distancia, ventajas y desventajas. Es un magnífico tema para el momento. Lo que pasa, sin embargo, es que en una clase mixta, los estudiantes de segunda lengua se van a sentir en desventaja con respecto a los estudiantes de herencia. Naturalmente, no tienen tanto vocabulario, el lenguaje oral no lo dominan tan bien, ni tampoco lo espontáneo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues darle la oportunidad a los estudiantes de segunda lengua a prepararse, a practicar un poco, a pensar en hacer una lista de vocabulario y expresiones que van a usar. Esto representa el uso de la agrupación homogénea para compensar por desigualdades lingüísticas entre las dos poblaciones. En este caso es el estudiante de segunda lengua que está en desventaja porque se trata de hablar, pero si se tratara de escribir, ahí sería el estudiante de herencia quien estaría en desventaja, así que también habría que darle una oportunidad. Ahora, con conversaciones, también a veces vamos a querer separar a los estudiantes de herencia porque ellos quieren hablar entre sí de temas más íntimos relacionados a la cultura, a las experiencias de los latinos. Esto de la educación virtual me pareció muy curioso porque hice esa pregunta en clase, y es una clase mixta de lingüística, y me di cuenta que los estudiantes latinos estaban hablando de limitaciones económicas que quizás no eran tan familiares para los estudiantes de segunda lengua y que quizás causaban un poco de vergüenza de parte de los latinos. Entonces, esto hubiera sido una buena oportunidad de que los latinos entre sí hablaran de todas las dificultades que se presentan. ¿Cuántas veces he tenido estudiantes que veo que están en la cocina estudiando por Zoom y que tienen, no sé, los niños correteando perros, mamá, abuela, todo el mundo, porque viven en los espacios relativamente pequeños, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo del uso de la agrupación homogénea para crear grupos de apoyo, para hablar en algunos casos de las experiencias. ¿Se acuerdan de aquello otro que mencioné, este estudiante que se siente que no pertenece entre americanos ni tampoco pertenece entre mexicanos, que quiere reunirse con gente como él? Bueno, pues ese es un uso de la agrupación homogénea. Otro uso de la agrupación homogénea, me empiezo a reír porque eso es casi cómico. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, digamos que quieren practicar el pasado, el uso de los verbos en el pasado, ¿no? Y pregunta, ¿qué hicieron anoche? Bueno, pues el estudiante de segunda lengua alza la mano y dice, estudié, hice ejercicio, comí y hablé por teléfono con mi novia. Perfecto, aquí tenemos 4 verbos, pasado perfecto. Ahora pasamos al estudiante de herencia y dice, no mucho, yo soy como las gallinas, me acuesto temprano, prefiero trabajar por la mañana bien tempranito y me levanto con el canto del gallo. Aquí no hay ni un verbo pasado. Está perfecto, ¿verdad? Lo que está ahí. Y tiene mucho sentido. De hecho, yo contestaría de esta manera. A mí me encanta
irme a dormir a las 9 de la noche, me da vergüenza, pero yo me levanto a las 5 y lo más feliz que soy a las 5 de la mañana, ¿verdad? El problema es que en clase esto molesta, porque uno ha planificado una conversación de este tipo para practicar el verbo pasado y de pronto el estudiante de herencia nos destruye esa actividad. Ahora, ¿por qué sucede esto? Dos explicaciones. La investigación de Julio Torres, si pueden acceder a su artículo, dicen que los aprendientes de herencia se enfocan en el valor comunicativo de las actividades, mientras que los aprendientes de L2 se enfocan en el valor pedagógico de las actividades. Y les voy a mostrar, si no les resulta claro, lo veremos en un segundo. Investigación que yo he hecho sugiere que también, además de eso, está el hecho de que los estudiantes de herencia no conocen bien las rutinas y terminología de las lenguas, de la enseñanza y aprendizaje de lenguas, mientras que los aprendientes de segunda lengua lo conocen muy bien. Vamos a ver esto cómo funciona. Esto fue otro estudio que hice, unos 200 estudiantes en clases mixtas. 164 de estos estudiantes eran de herencia y solo 37 de L2. ¿Por qué ese imbalance? Bueno, porque lo hice en California y en Colorado, ¿no? Bien, entonces en el cuestionario, una de las tantas preguntas que pregunté fue, vamos a suponer que la profesora de español asigna la siguiente actividad en clase. Imagínate que eres el rey del mundo y escribe respuestas para las siguientes oraciones según tus preferencias. Insisto en que todo el mundo, quiero que todos los niños, es preferible que los maestros, no permitiré que los padres. Bueno, está muy claro lo que estamos tratando de practicar aquí, ¿verdad? Está claro. Bien, entonces la pregunta que puse en el cuestionario fue ¿qué propósito puede tener esta actividad? Es decir, ¿qué se está tratando de enseñar o practicar? ¿Qué está tratando de enseñar o practicar la profesora que asigna esta actividad? Y aquí es cuando empiezo a reírme. Vamos a ver la respuesta de los hablantes de herencia. Bueno, conforme con lo que dice Julio Torres, iba a decir Julio Iglesias, Julio Torres, vemos que hay un enfoque en la vida real. Fíjense que hay estudiantes que dicen responsabilidad, la ley, actividades, opiniones, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Pero fíjense que no es solo enfoque en la vida real, sino que puede haber un enfoque en la pedagogía, pero es muy malo, muy perdido. Vamos a ver. Por ejemplo, este estudiante dice, nos enseña que podemos dar una secuencia, una oración, respondiendo de la manera más acorde y con un verdadero sentido. La verdad que eso es tan general que no ayuda. Fíjense, creo que están tratando de explicar reglas de una clase, cómo comportarse con los demás. Nada que ver, ¿verdad? Algunos se ponen las pilas y dicen, bueno, estamos en una clase de español, algo tiene que ver con el español. Pero fíjense que lo que dice no tiene nada que ver. Cómo conectar ideas y poner oraciones juntas en español formal. Sí, a un nivel muy general, pero eso no ayuda a enfocarse en lo que el profesor o la profesora está tratando de destacar. O sea, que el profesor está pidiendo que se mire acá y el estudiante de herencia está mirando hacia acá, ¿verdad? Ahora, ya hay algunas respuestas que sugieren un enfoque en la gramática y vemos que, por ejemplo, la primera, ¿verdad? Pero también hay algunas que se enfocan en la gramática, pero de una manera tan general que no es útil, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de los verbos, eso no sirve. Y también hay respuestas que son verdaderos disparates. Por ejemplo, repaso del tiempo de los adjetivos. Preposiciones, uso de pronombres relativos. Yo no sé de dónde sacaron todo esto, ¿verdad? El futuro. Bien. Ahora, dentro de lo que es esta misma encuesta, me interesó ver la cantidad de la diversidad que se manifiesta en una clase, en una misma clase mixta. Y por eso ahora me voy a concentrar en esta clase, que es Introducción a la Lingüística Hispánica, que la doy yo, y es una clase mixta. El número 400 y pico indica que es una clase ya avanzada. Y mire lo que pasa en esta clase con esa pregunta. En cuanto a los hablantes de herencia, solo el 4%, 2 en 55 acertaron. Por comparación, 12 de 13 de los hablantes de segunda lengua acertaron.
En cuanto a la respuesta que tienen que ver con comunicación, el 36%, la mayoría, este fue el grupo más grande, dijo algo que tenía que ver con la comunicación, que veían esto como algo que tenía que ver con la comunicación. 0 de los hablantes de segunda lengua. En cuanto a la pedagogía general, 5%, o sea, más hablaron de la pedagogía en general, de manera muy general, que dieron la respuesta correcta. 0 de segunda lengua. En cuanto a la gramática española con sentido, pero general, que no venía al caso, un 16%, y sin sentido, un 8%. Ahí tienen la comparación con los de segunda lengua. No sé, 8%. 0 de los hablantes de segunda lengua dijeron que no sabían. Otra cosa muy interesante que vi es que les di este tipo de pregunta: ¿qué tipo de verbo debe ir en el espacio en blanco? Y aquí obviamente la respuesta es un infinitivo, ¿verdad? Lo que vemos es que la mayoría de los hablantes de segunda lengua correctamente dieron el nombre, la etiqueta apropiada a este verbo, pero fíjense los hablantes de herencia. El mayor número, menos del 50%, supo decir infinitivo, pero fíjense la variedad de respuestas incorrectas, ¿verdad? Y lo mismo pasó con gerundio. Bien, esto nos muestra, estos últimos dos gráficos nos muestra la enorme diversidad que se presenta en una clase mixta. Y les hago recordar que esa es una clase ya de nivel 400. Se trata de estudiantes que se están especializando en el estudio del español. Y en este nivel no conocen la terminología gramatical. ¿Por qué es eso? Bueno, porque lo que pasa es que los hablantes de segunda lengua empiezan en 0, arrancan desde el principio, ¿verdad? Y en ese primer año se les enseña toda esa terminología y todas las rutinas. ¿Qué pasa con los hablantes de herencia? Entran a un nivel intermedio, típicamente segundo o tercer año. Y ya para entonces los hablantes de segunda lengua se conocen la terminología y las rutinas, y ya nadie va a explicar esas rutinas y terminología. Y entonces los estudiantes de herencia están perdidos, y por eso hablan del tiempo de los adjetivos, ¿verdad? Entonces otra vez vemos el gran desafío que esto representa en clases mixtas. Ahora voy al tercer uso de la agrupación homogénea. Recuerden que les hablé para desigualdades lingüísticas, para crear grupos de apoyo, ahora para compensar por esta falta de conocimiento de las rutinas y terminologías de campo, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer aquí, y esta es una estrategia de la instrucción diferenciada, es dar una microlección. La profesora, el profesor se reúne con los estudiantes de herencia y explique: miren, si les pregunto sobre lo que quieren que haga el rey del mundo, no me interesa, bueno, no decirlo de esta manera, pero esto que estoy buscando es que practicar el subjuntivo, ¿verdad? Y el subjuntivo es este tipo de verbo, y quiero que se enfoquen ustedes en particular en cómo se escribe, etcétera, ¿verdad? Entonces darle un plan de lo que se trata, de que ellos aprenden, en lo que se deben enfocar, porque sin este plan van a estar perdidos. Y esto se relaciona a la evaluación sumativa, ¿verdad? Si enseñamos, si llegamos al final, al momento de dar la evaluación sumativa, y no hemos preparado a los estudiantes de esta manera, van a estar perdidos. Y puede suceder esto viene de un libro, un comentario obviamente de una profesora de francés que dice: mis estudiantes de lengua extranjera de francés se conocen la terminología y la gramática mejor que los estudiantes de herencia. Y en los exámenes siempre pueden rellenar las formas correctas del subjuntivo o del imperfecto, pero los estudiantes de herencia no. Esto es un problema, porque en verdad deberíamos estar evaluando las habilidades funcionales. Lo que estamos evaluando es el conocimiento de terminología. Vamos por mal camino, y por supuesto el estudiante de herencia va a estar en desventaja si nunca lo hemos ayudado a entender de qué se trata. Bien, dos estrategias más muy rápidamente de lo que es la enseñanza diferenciada: los centros virtuales. Los centros son un banco de recursos, un depositorio de recursos donde podemos poner actividades, explicaciones, ejercicios de práctica, videos, recursos adicionales. Por ejemplo, si los estudiantes de herencia necesitan practicar todo lo que es la terminología, la ortografía y la conjugación, ahí podemos poner ejercicios especializados. Diferentes ejercicios también podemos colocar para los estudiantes de segunda lengua, ¿verdad? El punto es
poder separarlos y tener algo que hacer cuando los separamos. Si yo quiero dar una micro lección sobre la terminología gramatical a los estudiantes de herencia, puedo mandar a los estudiantes de segunda lengua a un centro a practicar más cualquier cosa que necesiten. Además del centro, tenemos las agendas, y las agendas es algo fabuloso. ¿Qué cosa es una agenda? Simplemente una lista de tareas, ejercicios que todos los estudiantes van a tener que hacer y entregar, ¿verdad? Entonces es una lista y cada estudiante va siguiendo la agenda según el orden, se puede cambiar el orden, ya a eso voy ahora. Vamos a, ¿cómo usamos la agenda? Bueno, vamos a suponer que queremos que nuestros estudiantes participen en una entrevista de trabajo, como el ejemplo que les di anteriormente. Tiene sentido que para prepararlos les pidamos que lean sobre el tema, porque al leer van a aprender vocabulario, van a aprender frases, conceptos, todo esto. También tiene sentido que vean o escuchen en YouTube, por ejemplo, entrevistas de trabajo y sugerencias, análisis de expertos, y eso existe mucho para el español, por cierto. Y después tiene sentido darles preguntas que pueden preguntarse en clase y darles la oportunidad de practicar estas preguntas. Algunas preguntas pueden ser muy difíciles. Por ejemplo, ¿cuáles son sus mayores defectos? Es difícil contestar esa pregunta, así que hay que pensar en ella de antemano. Bien. ¿Por dónde le va a ser más fácil empezar a cada tipo de estudiante? Bueno, obviamente al estudiante de segunda lengua le va a ser más fácil empezar por la lectura. Recuerden que eso es lo que este estudiante domina mejor, ¿verdad? Al estudiante de herencia le va a ser más fácil escuchar o ver los videos en YouTube. Empezar por ahí a familiarizarse con el vocabulario, los conceptos, etc. Y después los dos tienen que preparar las preguntas. Vamos a ver cómo funciona esto como una agenda. Puedo poner en una agenda, leer los artículos y contestar las preguntas y les puedo dar la fecha de entrega. Lo mismo con los videos, ¿verdad? Ahora, lo bueno que tiene la agenda es que ofrece diferentes puntos de entrada a la materia. Los estudiantes de herencia, los estudiantes de segunda lengua pueden comenzar con la lectura. Los estudiantes de herencia pueden comenzar con escuchar o ver los videos. Y eso, al escuchar y ver los videos, los puede preparar a leer y viceversa con los estudiantes de segunda lengua, ¿verdad? Después, a la hora de preparar, la agenda de preparar respuestas, la agenda mantiene las mismas actividades y impone los mismos objetivos para los dos grupos, porque después de todo eso es lo que queremos, que al final todos lleguen a la recta final, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno de la agenda, que permite diferenciar la secuencia o el ritmo de aprendizaje. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer en las clases mixtas, porque las habilidades de los dos grupos son tan diferentes, complementarias, ¿verdad? Bien, ahora para terminar, muy rápidamente voy a hablar de las vías de desarrollo para el futuro próximo. Bueno, resumiendo, esto es lo que tenemos y ahora voy a donde está el signo de interrogación. Hay muchos sectores prometedores. En los Estados Unidos en este momento los cursos se limitan principalmente a cuestiones de salud, la formación docente, traductor, interpretación. Pero si nos fijamos en ese informe que mencioné anteriormente, y al cual pueden acceder, ven que hay una gran necesidad de formación de profesionales en muchos otros campos, ¿verdad? Entonces, necesitamos una mayor cantidad y variedad de sectores, ofertas de cursos en otros sectores profesionales. Y no solo para universitarios, pero también para estudiantes de secundaria. Además de eso, necesitamos pasantías y estudios del uso del español en diferentes sectores laborales. Lo que se está haciendo en este momento se está como adivinando un poco cómo se va a usar el español en los diferentes sectores laborales, pero en verdad no se basa en un estudio serio de lo que está pasando en esos sectores. Esto lo pueden hacer ustedes en el extranjero y lo harían muy bien, ¿verdad? Hay mucho interés en esto en los Estados Unidos. La certificación de competencia lingüística es muy importante. Y vi en la página web, el CP
que tienen el CIELE y usan también el marco común europeo y también el XLA, no sé cómo se pronuncia, pero lo que quisiera proponer, esos son evaluaciones generales de competencia. Lo que se necesita para ayudar a nuestros estudiantes que quieren prepararse para usar el español en el campo laboral son evaluaciones para fines específicos. Entonces, lo que vi es que este examen se enfoca en evaluar qué tan preparados están los estudiantes para cursar en la universidad en México y en otros países de habla hispana. Bueno, pues lo mismo se debería hacer para certificar destrezas en diferentes sectores laborales, ¿verdad? Tiene que haber un enfoque de un marco bilingüe orientado a preparar estudiantes estadounidenses, ¿verdad? Eso quiere decir que el inglés tiene que ser parte de la ecuación, así como las diferentes variantes dialectales que se presentan en los Estados Unidos, del español, ¿verdad? Algo similar me estoy refiriendo a lo que es el sello bialfabetismo. El sello de bialfabetismo evalúa las destrezas en inglés y en español, porque el empleador va a querer ver las dos cosas, porque eso es lo que se necesita para ejercer, para usar el español en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, sería perfecto como esfuerzo colaborativo entre las universidades en el mundo hispanohablante y las universidades en los Estados Unidos. La segunda oportunidad que veo está en el ámbito ese de mejorar y no veo la retención escolar de los latinos. Y eso es una cosa muy seria, porque cuando cuando vemos lo que está pasando con los latinos, vemos que tienen problemas serios en cuanto a el progreso general, el progreso escolar en general, ¿verdad? Están rezagados con respecto a otras poblaciones. Ahora, el trabajo de Josh Prada y Diego Pascual y Cabo, que es muy nuevo, no sé si se ha publicado, pero está a punto de publicarse, lo que muestra, fue un estudio que muestra que el estudio del español como lengua de herencia, cuando se enfoca en el desarrollo de habilidades funcionales, de habilidades generales, habilidades de lectoescritura, puede ayudar con los logros académicos, puede contribuir al desarrollo académico de los estudiantes latinos. Y también como se trata de desarrollar lo afectivo y la identidad y de crear conexiones personales entre los estudiantes latinos y los adultos que los ayudan, los profesores, por ejemplo, todo esto puede ser muy favorable a la mejoría, la retención sobre todo escolar en las escuelas, las escuelas de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero proponer es desarrollar esto no solo en los Estados Unidos, pero en el extranjero, desarrollando oportunidades de estudio en el mundo hispanohablante que se enfoquen en esto y que se vendan, que se vendan al público en los Estados Unidos como especializadas en esto, ¿verdad? Esto va a ser, estimo, en mi opinión, esto puede ser muy favorable a las escuelas en el extranjero, sobre todo si se enfocan en lo bilingüe. Si está solo en el español, no tanto. Pero si se trata de desarrollar habilidades generales de lectoescritura, empezando por el español, pero después transfiriéndolas también al inglés, puede ser de gran importancia porque el enfoque hoy en día, o gran enfoque de lo que se está haciendo en el campo de la educación, se trata de rectificar lo que está pasando con los latinos, ¿verdad? Y por supuesto las escuelas comunitarias. Y aquí quiero recomendar a los gobiernos de otros países que nos ayuden a establecer escuelas comunitarias. Recuerden, estas son las escuelitas de sábados, fines de semana, etcétera. Por muchas razones que no puedo explicar, los padres latinos no tienen los recursos ni el tiempo para organizar y llevar estas escuelas. Entonces necesitamos el apoyo de otros países para sacar adelante esas escuelas. No podemos seguir en una situación que los chinos tengan 191 escuelas y nosotros solo 9, ¿verdad?
Bien, entonces, resumiendo, lo que vemos es en cuanto a la vitalidad lingüística, el español presenta un panorama mixto, con bastantes cosas positivas, pero también muchas negativas. En cuanto a la historia del campo de la enseñanza y su situación actual, vemos que pasa de capacidad únicamente enfocado en la capacidad a una segunda etapa donde no solo la capacidad ya desde una mentalidad más funcional, sino a capacidad y deseo, ¿verdad? Y por último, pasamos a la etapa actual donde no solo capacidad y deseo, pero oportunidad. El mayor desafío es, en mi opinión, las clases mixtas y la formación docente dentro de lo que son las clases mixtas y el diseño de materiales. Eso no existe hasta el momento y recuerden que es el contexto más común, ¿verdad? Y tenemos las vías de desarrollo en el campo de oportunidad y en la formación general académica de los latinos. Muy bien, bueno, y con eso he llegado al final. No sé si tendré tiempo, quizás, si no, no pasa nada. Pero como les mencioné al principio, hoy mismo lancé esta iniciativa que se enfoca en asuntos pedagógicos de la enseñanza de lenguas de herencia. Me encantaría que visitaran y que contribuyeran, porque se trata de crear un espacio colaborativo. Y con eso quisiera invitarlos a dar sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctora. Absolutamente interesante y Muchas gracias. se nos pasó el tiempo volando, pero eso es algo bueno porque queda la invitación para que nos visite nuevamente. Tenemos varias preguntas y varios comentarios en el chat. Antes de dar paso a las preguntas, nada más recordarles, por favor, que se acaba de compartir o se va a compartir el enlace para que registren su asistencia, por favor. Aquellos que estén interesados en obtener la constancia. Y ahora sí, doy paso a las preguntas, doctora. Primero nos pregunta la maestra Claudia Cárdenas si estos certificados de bialfabetismo les cuestan o a quienes quieren obtener el sello o es parte de los servicios a la comunidad. El sello de bialfabetismo que ofrecen las escuelas no cuestan, a mi entender. El sello global, recuerden que eso es un sello, cualquier persona puede pedir el sello global, no tiene que ser parte de una escuela que participe en ese programa. Es muy barato, la verdad, y no sé exactamente, pero algo así como $24 es el nombre que me viene, es el número que, la cifra que me viene en mente en este momento. Es muy barato, no es como esto de la capacidad de ACTFL, que para certificarse con ACTFL cuesta cientos de dólares, no es nada así. Perfecto. También dos preguntas de parte de la maestra Ileana Lugo. Primero pregunta, dice que usted menciona las guías de capacidad lingüística del ACTFL como un referente importante para la enseñanza. Quiere saber desde su experiencia qué relevancia tiene el marco común europeo en la enseñanza y en la evaluación en los Estados Unidos. Se parece mucho y hay lugares donde pueden encontrar la correspondencia entre los dos. No es una correspondencia exacta, pero bastante buena, ¿verdad? Y no les puedo dar exactamente esa correspondencia en este momento, pero si van en línea a Google y buscan esa correspondencia, pueden encontrarla fácilmente. No sé si contesté la pregunta. Sí, me parece que sí. También la maestra Ileana pregunta qué tan importante es la certificación del dominio del español para obtener un empleo cuando hay ofertas de empleo y si tienen reconocimiento las certificaciones de español de países latinoamericanos como México. Ok, la primera, muy importante, y eso se está viendo más y más cada día, ¿verdad? A medida que esas ofertas de trabajo, el número de ofertas de trabajo siguen incrementando, hay más necesidad de poder evaluar a qué nivel está esta persona y cuánto nos va a servir para lo que necesitamos. Entonces, no es solo que veamos que los bilingües están buscando certificarse, sino que los empleadores también están pidiendo algún tipo de certificación.
¿verdad? Entonces es muy válido y muy importante en este momento y creo que será más y más importante a medida que pase el tiempo. En cuanto a certificaciones de otros países, perfecto, ¿verdad? Yo creo que sí, pueden, no conozco muy bien lo que se ha usado, pero eso no quiere decir que no se esté usando, ¿verdad? Yo solo conozco lo que tengo aquí en los Estados Unidos y sé que se está usando mucho. Me imagino que si viene de otro país, en cierto sentido, hasta va a tener más prestigio, ¿no? Gracias, doctora. Selene Verdiguel también tiene preguntas escritas, pero veo que tiene la mano levantada, entonces probablemente quiera intervenir. Por favor, Selene. Muchas gracias por el seminario de hoy a ambos y con un tema muy especial que deberíamos de tomar más en cuenta. Yo soy estudiante y estoy haciendo la especialidad en el CEPE. Bueno, ya terminé mis créditos y hago mi trabajo precisamente de la creación de materiales para estudiantes de lengua heredada entre 7 y 11 años y fomento la lectoescritura. Mi pregunta va relacionada directamente a la forma de evaluación para la integración de grupos según su nivelización o según su nivel de lengua que poseen, ¿no? Y no solamente de lengua en términos lingüísticos o gramaticales, sino en términos comunicativos. Yo ahora estoy creando materiales, pero para formar los grupos tengo que hacer una evaluación previa. ¿Cómo lo hacen ustedes? Uy, son muchas preguntas, ¿verdad? Perdón. Entonces, no, es muy interesante, pero hay mucho. A ver, ¿cuál era la primera? Perdón. Solamente tiene que ver ¿Cómo con lo hacemos? cómo se hacen estos exámenes, cómo se piensan. Okay. Porque cuando comienzan los grupos tienen que saber a dónde se van los chicos, ¿no? Bueno, ok. Primeramente, una cosa que vemos cuando hablamos del nivel intermedio, y esto no pude elaborarlo, quizás sería bueno elaborarlo en otro seminario. Cuando hablamos de un nivel intermedio, estamos hablando de muchas destrezas dentro de lo que es un nivel intermedio y dentro de lo que son cada una de las habilidades del nivel intermedio, la escritura, la lectura, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que nunca va a pasar en una clase mixta es que todos los estudiantes tengan un nivel intermedio uniforme con respecto a cada una de esas destrezas o habilidades, ¿verdad? En una clase mixta, típicamente el estudiante de segunda lengua va a estar más avanzado con respecto a la escritura que el estudiante de lengua de herencia y lo contrario va a pasar con destrezas de la lengua oral, ¿verdad? Entonces ya eso de por sí ayuda un poco, no sé si te estaba refiriendo, perdón, Selene, a las clases mixtas, a lo mejor no, pero si lo estás formando... LH, pero es un poco en ese sentido también. Entonces si estás formando grupos en una clase mixta, ya eso de por sí te da una idea de cómo separarlos, de LH y por otro lado de L12, segunda lengua, ¿verdad? Ahora, en una clase para hispanohablantes, única para hispanohablantes, sucede otra cosa muy interesante, que no es solamente que cometan errores de ortografía, que tengan errores de gramática, que errores de comunicación, de habilidad funcional, pero hay algo más serio, en mi opinión, y empecé a hablar de eso bien al final, al hablar de las oportunidades que se presentan, que es que no saben escribir, no saben redactar, y no estoy hablando del español, estoy hablando del inglés también, ¿verdad? Muchas veces en la clase de español, de lengua de herencia, estamos enseñando destrezas básicas de redacción. Una presentación se organiza de esta manera, comenzamos de esta manera, se termina de esta manera, se procede de un párrafo a otro de esta manera, ¿verdad? Entonces, eso hace que la labor nuestra sea más difícil. Pero no solo eso, pero nos hace más importantes para lo que es el desarrollo general de los estudiantes de herencia. Es a eso a lo que me refería bien al final, ¿verdad? Que no estamos solamente enseñando español, no que enseñar español no sea importante, pero que estamos enseñando algo que va más allá
del español. Estamos creando oportunidades para nuestros estudiantes, oportunidades sin las cuales no van a poder salir adelante en la vida. Entonces, la experiencia mía es que no podemos hacer tantas cosas a la misma vez. O me enfoco en la lengua, o me enfoco en lo funcional, o me enfoco en la organización, las destrezas generales de escritura, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo todo a la vez. Tú, en posición de docente, tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Y todos nosotros tenemos que estar muy conscientes de que esto se va desarrollando muy lentamente, ¿verdad? Un poquito por aquí, otro poquito por acá. Y por eso recomiendo la cuestión del portafolio. El crear un portafolio de asignaturas, de ensayos, que se vaya revisando constantemente, quizás con un enfoque diferente cada vez que lo vamos revisando, un enfoque en la ortografía, un enfoque en la gramática, un enfoque en la organización, etcétera, ¿verdad? Pero es algo muy complicado, que tiene muchas variables, ¿no? Y la segunda pregunta que tengo es, usted habla solamente con referencia a los estudiantes de secundaria. Yo vivo en Alemania, yo no sé qué edad tienen estos estudiantes de secundaria. Aquí tienen, a partir de la 5ª clase ya están en la secundaria. Por eso es que yo trato de trabajar con los chicos desde los 6 años. Y ahora tengo 2 grupos de niños de 2 a 6 años, ¿no? Entonces, ahí es otra vez. Perdón, de 2 a 6, de 2 años de edad. Sí, sí, estoy Bebitos. trabajando como en LH, claro, porque trabajo perfecto. rima, trabajo poesía, trabajo canto con ellos, ¿no? Que es un Perfecto. sentido más fonológico, ¿no? Y léxico. Y con esos niños tan pequeños, lo que se puede hacer es darles algo muy similar a lo que reciben los niños nativos del español, ¿verdad? Ahí eso es perfecto. Eso desgraciadamente no se puede hacer ya con adultos, ¿verdad? Cuando tenemos adultos en la bien sea en la secundaria o en la universidad, no podemos empezar con rimas porque a un muchacho de 18 años no le va a gustar hacer eso. Pero con los niños es perfecto. La lectura, por cierto, ese sería otro tema. La lectura es sumamente importante. Se han hecho muchos estudios de la lectura y la lectura, ni siquiera lectura guiada, ni planificada. Darles una hora, que se pongan a leer lo que les guste leer. Se ha demostrado que es la mejor manera de incrementar el vocabulario y las habilidades de escritura. Entonces de eso también pudiéramos hablar en otro momento, ¿verdad? Si está buscando actividades, Selene, ponlos a leer 30 minutos al día, que escojan lo que les guste, cualquier cosa. No, sí, eso siempre para, ¿no? Los más pequeños no leen todavía, pero siempre hay un cuento de entrada, ¿no? Exacto. Que guía todo lo que es el canto, la rima y todo, con los más pequeños. Los más grandes sí leen, pero cuando leen, después yo no soy la típica maestra que pregunta por cuestiones pequeñitas, ¿no? De qué dijo el señor eso, sino a veces es más importante preguntarles qué opinas, ¿no? Exacto, Eso, ¿no? exacto. Es mucho más interesante también, claro, ¿no? ¿verdad? Hacer ese tipo de preguntas. Y quisiera mencionar, vi un estudio de lo que es la lectura, el valor de la lectura, y este estudio que estuvo hecho por Stephen Krashen, que es un investigador muy famoso, lo que demostró es que se aprendía mejor la gramática a través de la lectura no guiada, estoy hablando de lectura espontánea, los resultados con respecto al aprendizaje de la gramática excedían a los resultados con la instrucción directa de la gramática. Increíble, se cuenta y no se cree, pero yo sí lo creo. Excelente, doctora. Hay muchísimas preguntas más, pero si les parece, por cuestiones de tiempo, haremos un par. Ixchel pregunta cuál es su opinión en esta tendencia de crear un lenguaje inclusivo en el idioma español. Comenta que varios estudiantes de Estados Unidos le han pedido poner especial énfasis en el uso de pronombres neutros como ellas, todes y con X. Bueno, yo soy vieja, voy a empezar con eso, yo soy grande y a mí eso la verdad que no, vaya, lo respeto, ¿no? Yo respeto a todo el mundo. El problema es que yo eso lo veo como una imposición lingüística del inglés,
¿verdad? Que el inglés no distingue, a no ser en los pronombres personales de primera persona y tercera persona, pero nada más, el español no, ¿verdad? Entonces esto de ellas y todes y todo eso me parece, lo siento mucho, pero me parece un disparate. Yo creo que podemos incluir a todo el mundo y respetar a todo el mundo sin, estoy viendo un comentario, bueno, y me estoy riendo, un comentario de Maru, sin cambiar la estructura fundamental del español para hacer que se parezca más a la estructura del inglés. Eso me parece colonialismo lingüístico, ¿no? Gracias, doctora. Para no abusar de su tiempo y de su Con mucho amabilidad, gusto estoy vamos aquí. a la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos hay para la creación de materiales? Me interesa mucho. Con esta experiencia de la pandemia he creado material, pues en línea encontramos más oferta del español peninsular y mis alumnos están interesados en la variante de mi país y los contextos de este país. Bueno, hay dos cosas que están pasando, una muy favorable y otra muy negativa. Voy con la negativa primero, que los libros de texto llegaron a un momento que se hicieron tan caros que todo el mundo dejó de usar libros de texto, ¿verdad? Entonces, estos libros que estaban tan bien desarrollados, perdón, porque crear un libro de texto requiere mucho tiempo y involucra a muchas personas y mucha tecnología y todo esto, ya han dejado de usarse. Yo no sé si recuerdan, yo he escrito 6 libros de textos. Tuve un año que ganaba más de los libros de textos que mi sueldo de profesora, ¿verdad? Ya casi no gano nada de los libros de texto. Eso es para mí ha sido negativo, pero comprendo lo que pasó. El abuso fue muy grande. Ahora, lo que se está creando, esto es Open Education Resources, recursos de educación abierta, se están creando libros de texto, actividades, etcétera, de individuos, maestros, profesores que tienen experiencia y que son muy creativos, están creando actividades, en algunos casos magníficos. El problema que yo le veo es que no tiene la organización, el rigor que pueda tener un libro de texto que trata de seguir un currículum que se reconoce en toda la profesión. A lo mejor es un problema que en un momento dado dejará de existir porque nos vamos a organizar mejor. Pero en este momento nos encontramos en una situación que, bueno, para los hablantes hispanos la situación es negra en cuanto a la existencia de actividades y materiales de herencia. Lo que existe es bastante antiguo, ¿ya? Y lo que se está creando no se está compartiendo con todo el mundo de manera que no hay uniformidad. Esa situación yo espero que cambie en un momento dado. En este momento estamos en un momento de transición y en los momentos de transición siempre hay muchas dificultades, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Finalmente cerramos con la pregunta de Claudia Muñoz. ¿Qué tan útil es que el profesor que trabaja con un grupo mixto o de HL solamente sepa inglés o la lengua común dominante de los HL de su clase? Entonces no entiendo, un momento, un grupo mixto, ¿qué tan útil es tener un grupo? ¿Qué tan útil es que el profesor que trabaja con un grupo mixto o de HL Mixto, donde hay estudiantes, sí, pero... Perdón, soy Claudia, doctora. Sí, me refiero que qué tan útil es que el profesor que trabaja, ya sea con un grupo mixto, ¿sí? O solamente de hablantes de herencia, sepa inglés o la lengua dominante de los hablantes de herencia. Ok, entonces estamos hablando de algo que pueda suceder fuera del país, ¿verdad? No en los Estados Unidos. Porque exactamente, obviamente, que es una realidad que tenemos en México y en otros países donde no es Estados Unidos. Perdón. Ok. Voy a contestar de dos maneras diferentes, quizás que se oponen, que se contradicen. No es necesario. Yo no creo que sea necesario. El problema viene para mí cuando el profesor, que por supuesto domina muy bien su lengua nativa, no solo porque es nativo, pero porque es profesor de esa lengua, establece como una posición de superioridad con respecto al bilingüe, ¿verdad? Entonces, el hablar inglés en sí, fuera de los Estados Unidos, no es importante, no.
¿verdad? Igual que el profesor que puede enseñarle inglés a un hablante, a un latino aquí en los Estados Unidos, no tiene que hablar español. Pero sí hay que tener respeto por la situación de los estudiantes latinos que no funcionan como monolingües de dos lenguas, sino que son estudiantes bilingües que tienen deficiencias en ambas lenguas, ¿no? Y veo que hay alguien de secundaria, tercero, no veo el resto que lleva mucho tiempo. Sí, exacto. No le había dado la palabra porque una de las preguntas que leí era de ella, pero adelante, por favor. Perdón, ok, perdón. Muchas gracias, muchas gracias, no. doctora. Soy Ana Paula Snyder y estoy cursando el Diapele. Perdón, no sé por qué tuve clase en la mañana. No sé, seguramente no me salí. Y por eso entré con tercero A, pero muchas gracias. Ya entiendo. No, de nada, de nada. Sí, y la verdad yo sí estoy interesadísima en esto de la creación del material, porque sí de verdad veo que, por lo menos mi país, que es México, y digo, una crítica constructiva, siento que en el CEP está muy cerrado. Yo cuando he dado clases presenciales sí he utilizado libros del CEPE y me gustan y todo, pero ya en línea me es mucho más fácil yo hacer material con todo lo que implica que estar escaneando el libro, o sea, se ha vuelto complejo y yo me he apoyado muchísimo de una página española que tiene esta cuestión de un recurso abierto y gratuito, pero como bien usted nos comparte, no hay un currículum. No obstante, ha sido muy útil, porque bueno, pues yo más o menos tengo noción de cómo ir guiándolos. Exacto. Gracias, muchas gracias. Y una cosa muy importante son los temas que son de interés para nuestros estudiantes, que no necesariamente son los mismos temas que nos interesan a nosotros, primeramente por la diferencia de edad, pero no solo eso, sobre todo porque las experiencias son muy diferentes, ¿verdad? Estos estudiantes que se sienten criticados, que se sienten atacados, que se sienten que no pertenecen entre americanos, pero tampoco pertenecen entre la otra población americana, digamos, en este caso. Entonces, esto que en el hogar tienen que estar mintiéndole a los padres, porque los padres no comprenden muy bien la cultura americana, y en la escuela tienen que estar mintiéndole a los maestros y a otros estudiantes o escondiendo ciertas cosas, porque viceversa tampoco no se va a entender muy bien. Todas estas experiencias son sumamente importantes a la hora de escoger lecturas y diseñar actividades. O sea, que son muy diferentes a las lecturas y actividades que diseñaríamos para los L2 o para los nativos, los temas en sí, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Un tema que sin duda nos daría para quedarnos aquí toda la tarde, sumamente interesante, excelente ponencia. No sé si tenga algo más que agregar. No, mándenme, vayan a la página hlxchange.com, lo pueden ver en el PowerPoint, porque lo que quise hacer con ese recurso es colaborar con muchas personas a modo de crear un recurso para maestros y por maestros, ¿verdad? No solo investigadores. Los investigadores se creen que conocen lo que está pasando, pero en verdad para conocer lo que está pasando hay que estar en el aula, ¿verdad? Y entonces eso es lo que quiero crear, un recurso para las personas que conocen y quieren conocer mejor la situación del aula, la situación real de todos los días. Perfecto, muchas gracias. Pues no dejen de visitar la página, ya se compartió el enlace del PowerPoint de la doctora y la liga a la página también. Recuerden registrar su asistencia y agradecerle su presencia. No olviden que nos vemos, por favor, el 13 de octubre con otra conferencia. Muy importante recalcar que el 13 de octubre la conferencia será a las 12:30 del día. Tendremos a la doctora Neus Figueras, que estará desde España. Por esta razón, a las 12:30 los esperamos en esta tercera sesión. Un gusto, doctora, de verdad. Muchas gracias a todos por su asistencia, a todas por su asistencia. Perdóneme un momento, Sandra, un momentito. Quería invitarlos a un evento que tendrá lugar el 4 de octubre y va a ser un panel entre los fundadores del campo de la enseñanza de el español como lengua. Bueno, el campo se inició con el español, que no se reconoce mucho, por cierto, pero fue el español, la lengua que lanzó el campo de la enseñanza como lengua de herencia, ¿verdad? Entonces, el 4 de octubre
vamos a tener este evento con los fundadores de este campo y pueden leer, si ven aquí, pueden leer quiénes son, pero la más importante de todas es Guadalupe Valdés, como les mencioné, que es la madre del campo. Creó este campo Guadalupe Valdés y va a estar con nosotros para hablarnos de esas primeras etapas tan importantes. Hay otras personas también que contribuyeron mucho en esa etapa inicial del campo en los 70, en los años 70 y en los años 80. Entonces los invito a participar en este evento. Perdón, ¿eh? No, al contrario, que bueno que nos comparte esto, muy interesante también, y gracias por compartirlo, gracias por su tiempo, por tan excelente conferencia, y no olviden, nos vemos el 13 de octubre, 12:30. Muchas gracias a todas y todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias a todos.